os día. El Señor les bendiga. Les prometo que en Venezuela hago lo mismo. Aunque su cara de estupor, imagínense. Incluso les doy clases de mallorquín. Reciban el saludo de todas las iglesias sinceras, están inmensamente agradecidas por lo que hacemos. Yo les digo que el mérito es de aquellos que nos donan los medicamentos, ¿verdad? Si no, no podríamos enviarlo. En esta ocasión solo pude visitar 8 estados de los 13 a los que enviamos por cuestiones de tiempo. No les quiero mentir, de edad también. Y aún así, en algunos estados pedí a las iglesias que se reunieran conmigo en vez de yo ir a todas las iglesias, porque no podía. Pero en definitiva pude visitar a todos los hermanos. El país ha empeorado mucho. El año pasado parecía que había cierta mejora, pero este año, por la dolarización, que ya es extrema, ya toda la gente se usa en dólares, y les diré que la vida ya es tan cara como aquí. Que vas a un bar, más o menos normal, tenga aire acondicionado y tal, y tomas un café con leche y te cuesta lo mismo que en España. Y la comida cuesta lo mismo que en España. Por tanto, imagínense, con los sueldos que tienen, la situación es terrible, es caótica. La gente sigue saliendo del país a raudales y ves calles enteras de casas que se han ido y están vacías, ¿no? La situación es muy difícil, por desgracia. Parecía el año pasado, como les digo, había un atisbo de esperanza, pero no se está materializando. Pero bueno, Dios sabe. Yo cuando les digo que nuestra iglesia, la Concordia, les envía recuerdos, ellos también lo hacen, y dicen, no, que nombre más bonito. Yo digo, no, miren, no tiene ningún mérito. Nos llamamos la Concordia porque la calle se llama la Concordia. Yo les doy muchas gracias porque al final todas las iglesias tienen nombres muy bíblicos, muy de Cristo, ¿no? En el centro, y eso es bueno. Como les decía, reciban un saludo de todas las iglesias, de todos los pastores, que dan gracias a Dios por que podamos compartir con ellos lo que el Señor pone en nuestra mano, que en definitiva es lo que hacemos, ¿verdad? La salvación es algo personal. A veces, cuando Cristo llega a nuestra vida, yo me lo pregunto, no sé si ustedes se lo preguntan, ¿por qué a mí? Si yo quizá soy el que menos lo merezco, ¿no? Uno puede pensar esto, ¿y por qué a mí, Señor? Y uno en la inmensidad del universo y de la población del mundo piensa por qué. No es pura casualidad, lo sabemos, ¿verdad? En absoluto, Cristo llama a una persona determinada con nombres y apellidos. Cristo quiere que todo el mundo se salve, le gustaría que todo el mundo se salve porque Él creó al hombre y ama al hombre, ¿no? Pero cuando llama a un hombre, a una mujer, le llama exactamente a Él con nombre y apellidos, a pesar de Él. Por eso yo he puesto como título, nadie es demasiado malo, ¿verdad? Personas que piensan que su vida, aquello que han hecho, aquello que han dejado de hacer, no les hace merecedores de la salvación. Es que si fuera por esta cuestión, nadie es merecedor de la salvación, ¿verdad? La salvación es pura gracia, gracias a Dios, que es pura gracia y no es por méritos acumulados, ¿no? Es porque el Señor así lo quiere. Si miran ustedes el mapa, verán que Jesucristo estaba bajando de Samaria para ir a Jerusalén, dice la palabra, y ya para enfrentar lo que Él estaba dispuesto a enfrentar, que era dar su vida por nosotros. Pero se desvía, no era necesario pasar por Jericó, pero Él se desvía de su ruta y pasa por Jericó. Precisamente para lo que les digo, que tenía un plan concreto y con una persona en concreto. Jericó era un lugar importante en lo económico, era un centro comercial del Imperio Romano, en el que desde allí se distribuían muchos bienes, la economía era muy importante para Roma, porque Roma necesitaba ingresos, era un imperio y todo el imperio necesita muchos ingresos. Y evidentemente ponía mucho interés en los lugares en los que había comercio, porque comercio significa impuestos y impuestos significa dinero para las arcas. Y Jericó era importante en este sentido, ¿no? Yo pienso que Jesucristo en este pasaje y este otro pasaje anterior, del 18, lo que quiere es mostrarnos que la salvación es para todo aquel que se arrepiente y le recibe. Así de simple, no hace falta nada más. Por eso está al alcance de cualquiera. Cualquiera que cuando siente el toque de Dios
porque uno se convierte, pero porque de alguna manera Dios le ha tocado, el Espíritu le ha tocado. No es que de pronto uno se despierte una mañana y diga, hoy me voy a arrepentir y el Señor no. El Espíritu ha empezado a trabajar en uno. Pero nosotros, el que acepta a Cristo, tiene que dar el paso, lo sabemos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, lo recibimos, judío o gentil. De alguna manera también Jesucristo empieza a mostrar ya claramente que judíos o gentiles, si aceptaban a Cristo, serían salvos, no importaba su raza, ni importaba su religión. Y además, sin distinción de su vida, de su historia pasada y de sus pecados. En este pasaje nos muestra 4 aspectos importantes, en un breve pasaje, 10 versículos, pero ahí muestra toda, de alguna manera, la obra redentora y salvadora de Jesucristo. Pero además, lo que es más importante, si cabe, es cómo esto transforma nuestra vida. Todos sabemos que cuando hemos llegado a Cristo, con la mochila que llevemos, algunos más grande y otros más pequeña, Cristo no solamente nos coge esta mochila, sino que además nos transforma. Todo es nuevo y no son palabras bonitas, es real. La vida de todo aquel que ha recibido a Cristo es nueva totalmente. Ya nada es igual, ya nada puede ser igual. Sigues cometiendo errores, sigues cometiendo algún pecado, pero ya sabes lo que a Dios le agrada y sabes que tu vida tiene que dar fruto, tiene que ser distinto, tienes que pasar a ser luz y a ser sal, como nos dice la palabra. Nos muestra que nadie está fuera del poder de la gracia de Dios. Son los 4 puntos que quiero compartir con ustedes. Y que Jesucristo puede salvar en medio de aparentes cosas pequeñas. Jesucristo no aparece siempre en medio de una gran situación, de una gran tribulación o de una circunstancia terrible y tú ves la luz y te aferras a Cristo también, sino que a veces, de una manera casi discreta, sin llamar la atención, Cristo aparece en la vida de alguien y le toca. Y es tan importante para la vida de la persona como si lo haya hecho en otras circunstancias. Él puede salvar y salva en medio de cualquier circunstancia. Tercero, que la compasión de Cristo por los pecadores es grande y que su poder cambia los corazones. Realmente el poder de Dios está en que nos perdona, pero que su poder es tan grande que el corazón y la persona ya no es la misma. Hay un cambio drástico y radical, ¿no? Que se ve de una manera u otra, pero eso, si ha habido conversión, hay transformación, no nos quepa duda. Y que cuando un pecador recibe a Cristo, no puede dejar de mostrar las evidencias de la conversión. Todo eso es el pasaje que se da de manera muy breve. Para mí pienso que está condensado y que todo lo que hablaron Jesucristo y Zaqueo, esa es mi opinión, no está en el pasaje, está lo importante, está el resumen. Yo creo que se hizo un resumen, porque realmente hubo un tiempo de comunión y comunicación entre Jesucristo y Zaqueo, como lo hay. ¿Tú te acuerdas todo lo que hablabas con Cristo cuando llegó a tu vida? Esas largas conversaciones en tu interior, en tu mente y en el espíritu, ¿no? Y qué preguntas hacías y qué respuestas buscabas. Y ese diálogo y esa comunión interna con el espíritu es ese proceso de transformación que nos cambia. Nadie está fuera del poder de la gracia de Dios. Nadie. Podemos responder o no, unos responden y otros no, pero nadie está. Nadie es más digno uno que otro para recibir. En el capítulo anterior nos dice el 35, también no solamente salvó a Zaqueo, también salvó a un ciego. No tenemos el nombre de ese ciego, porque en el 35 del capítulo 18 anterior aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, que recibir la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ese ciego, anónimo, no sé por qué circunstancia, pero este ciego también recibió la visita. Evidentemente, Dios, que es omnisciente y omnipresente, sabía también que había un ciego, pero el pasaje nos muestra cómo él se desvió
de su ruta para ir a un hombre concreto, a Zaqueo. Pero evidentemente Dios no iba a desaprovechar de dar una señal tremenda, ¿verdad? Poder dar la vista a un ciego. Se dirigía a Jerusalén, pero no dudó en cambiar su ruta. Y cada vida que es tocada con intención. La salvación es para todos aquellos que le reciban. Es un misterio y a la vez algo tan simple, tan sencillo y algo tan profundo. Todo aquel que le recibe puede ser salvo. Jesús estaba mostrando a qué había venido. Desde el principio del pasaje lo vemos. Él había venido, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Iba pasando en el sentido de que nos muestra, uno puede inferir, que no había venido a quedarse a Jericó. Él había venido a Jericó a tocar la vida de Zaqueo. Y iba pasando por la ciudad. De alguna manera tenía que pasar por allí, tenía que verse, y ya sabemos cómo, con Zaqueo y seguir. Evidentemente se detuvo, fue a posar en casa de Zaqueo, porque también había un plan para su casa y los que le conocían, pero Jesucristo pasaba por Jericó. Estaba mostrando a lo que había venido. Al principio, cuando Ricardo ha leído el pasaje 19 del 1 al 10, yo con intención había puesto primero ese pasaje, que es la base del texto bíblico de lo que quiero compartir con ustedes, y he leído después, le pido que leyera después, porque en esos versículos que ha leído, parábola del fariseo y el publicano. Los estudiosos dicen, podemos pensarlo, que ese personaje del que no da el nombre en ese pasaje del 9 al 14 podría ser perfectamente Zaqueo, porque nos habla de un publicano que se acerca al templo pero ni se atreve a acercarse ni a pedir nada, ¿no? Al igual que aquel que está en ese proceso de conversión, que siente el peso de la gracia del Espíritu sobre su vida y no se atreve ni a preguntar nada porque no se cree digno. Y de alguna manera el fariseo le quiere dar lecciones de pureza, ¿verdad? Y él no se atreve, pero nos dice, os digo, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, estaba lejos, no se ni atrevía a entrar en el templo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Os digo que este descendió a su casa justificado. De alguna manera, fuera Zaqueo o no lo fuera, un publicano se había acercado al templo sin atreverse a entrar ni a pedir perdón ni clemencia, porque ya sentía la presencia de Cristo en su vida. Y muchos sienten esta presencia. ¿Dan el paso o no lo dan? Eso depende de muchas circunstancias y solo Dios sabe por qué. Jesús no había venido a quedarse, quería salvar a Zaqueo, así es. El Señor nos tiene en mente y nos quiere salvar de manera personal, no es casual. Seguro que más de uno podría contar experiencias en las que el proceso de la salvación fue en varias etapas. No quizá como Pablo, que de pronto lo tiró del caballo. Bueno, no discuten si iba a caballo o si iba andando. Lo que coinciden todos es que lo tiró al suelo. Eso sí que no tenemos discusión. Los matices a veces nos entretienen y no son importantes. No sabemos, pero en todo proceso de conversión hay etapas. Cada uno puede recordar. Yo no sé si recuerda la tuya. Yo recuerdo la mía de manera muy vívida. Seguro que ustedes también se hacen memoria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántas etapas hubo? ¿Fueron fáciles? ¿Fueron difíciles? ¿Fueron dramáticas? ¿Fue un proceso tranquilo, lento? Cada uno podría escribir un pasaje sobre... Así fue mi conversión. Y seguro que aprenderíamos mucho, ¿verdad? Pero siempre veríamos la misericordia y la gracia de Dios en ello. El segundo punto es que Jesucristo puede salvar en medio de cosas sencillas y en medio de grandes acontecimientos, ¿no? En medio de uno puede ver una gran luz y ser real, que la vea.
incluso en su interior. Uno puede ver la salvación en medio de una crisis de su vida, una crisis grande, una enfermedad mortal quizá también, ¿no? Alguien que sepa que médicamente se le dice que no va a seguir viviendo. Y puede ver en esto, Dios le da una oportunidad en que el Señor siempre, cuando toca a una persona, sabe qué tiempos y en qué etapas tiene que tocar. El Señor no se equivoca. Uno podría pensar, no, yo quisiera convertirme ya, de un hachazo y ya todo. No, el Señor no nos obliga. El Señor quiere que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo vayan madurando, vayan masticando esa etapa, ese proceso. Zaqueo, seguro los que han estudiado lo saben, significaba en hebreo puro. Qué paradoja, ¿verdad? Y para los judíos, Zaqueo era todo menos puro. Era maldito, era un desalmado, era un ladrón, era un traidor, era todo lo que ustedes quieran menos puro, porque robaba, extorsionaba y maltrataba a su pueblo. Pero no solamente era un recaudador, sino era un jefe de recaudadores. Algo así como sería el delegado de Hacienda, equivaldría al delegado de Hacienda, ¿no? Que tenía toda una legión de recaudadores bajo sus órdenes para esquilmar a todos aquellos que estaban bajo la zona que le pertenecía. Era muy rico y nos podemos imaginar que un funcionario, si se hace muy rico, alguna cosa hay, ¿verdad? Extorsionaba y abusaba de sus hermanos. Eso hay que resaltarlo porque nos muestra cómo era odiado por su pueblo, por sus hermanos, por su gente, cómo se le odiaba. Pero podían pensar, y Jesucristo, el Señor Dios, va a salvar a esa persona tan odiosa, tan malvada, ¿verdad? Y recuerdan lo que les decía, nadie es demasiado malo. En una frase que leía en un comentario sobre Lucas y sobre este pasaje, ¿no? Esta frase me quedó, nadie es demasiado malo. Alguno puede pensar, algo que tengo en mente siempre, ¿no? El terrible suceso de los campos de exterminio. ¿Dios perdonaría a los asesinos? Uno se lo plantea, ¿verdad? Claro, pero si nos lo planteamos, estamos limitando la gracia de Dios. Uno puede pensar que no, que Dios no puede ser que perdone esto. Y humanamente, nosotros, intelectualmente, también pensamos que no puede perdonar. Pero estamos limitando el poder de Dios, el poder transformador, el poder de su sangre. Yo creo que de alguna manera los judíos debían pensar, no, a Zaqueo no, salva a quien quieras, pero no a Zaqueo con el mal que nos hace. Jesucristo de alguna manera tenía en el corazón a Zaqueo y quería que se sanara, quería brindarle, extender su brazo como hace con todos para que él pudiera salvarse. Y lo hizo de manera muy sencilla, ¿verdad? Simplemente pasando por ese lugar, por Jericó, y llamándole, Zaqueo, baja. Nada más sencillo, ¿verdad?, que ese acto. Zaqueo no lo sabía, pero nada era casual. Él ya en su interior, ya el Espíritu seguro que estaba trabajando en él, seguro que ya tenía ese sentir de que tenía que cambiar su vida, y era porque el Señor ya estaba trabajando en él. No podemos afirmar, es una licencia mía, de que fuese el publicano que discutía con el que pedía, el publicano y el fariseo, que no se atrevía a entrar en el templo. No podemos decir que sea él, pero sí seguro podemos decir que el Espíritu de Dios ya estaba trabajando en él, ya le estaba mostrando cosas que no estaban bien y que debía cambiar. Él no lo sabía, nada era casual. El Señor se había desviado y él no sabía que el Señor se había desviado de su itinerario, de su llegada a Jerusalén, y sabemos para qué. Pero sí se dio cuenta de que el Señor quería salvarlo. En algún momento de ese encuentro del Señor con aquel al que el Señor quiere tocar, uno entonces sí que descubre en un instante, en un proceso, de que Dios lo quiere salvar.
Y eso le salva, porque lo quiere también él y le recibe a Cristo. Y entonces se produce ese milagro que no deja de sorprendernos, que es la conversión. Había empezado su obra en él. Porque la salvación solo es el principio, ¿verdad? Empieza por allí, evidentemente, por la salvación, pero solo es el principio de algo grande, de una vida transformada, de una vida cambiada, de que ya nada será igual a antes. Nada será igual a antes. Será un nuevo horizonte que se presenta delante de la persona que ha sido tocada y empiezan a suceder grandes cosas. Quizás son interiores, quizás son espirituales, personales, pero también quizá cara a los demás. Empieza a haber cambios, ¿no? Y los demás ven que hay una persona distinta, que actúa de manera distinta, que se mueve de manera distinta, que ya no es lo mismo, aunque a veces no saben percibir qué es lo que está pasando. El tercer punto es la compasión de Cristo por los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, junto a Dios Padre y al Espíritu Santo, sienten una tremenda misericordia, tienen una gran compasión de las almas. No quieren que aquello que ellos han creado de manera tan especial se pierda. Sienten dolor por cada alma que va a ir al fuego eterno y quieren salvar, y quieren tocar, y quieren transformar. Ellos tienen una gran compasión por los pecadores. Uno puede parecer que quieren más a los pecadores que a los que se han salvado. Y tiene sentido. Los que se han salvado, bueno, necesitan el amor, siguen necesitando, pero lo que necesitan el perdón es el pecador. El que se ha salvado, ahí está en su lucha diaria y conociendo ya al Señor. La compasión cambia, transforma las cosas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, no dejo de reproducir esta imagen en mi cabeza. Lo vio y le dijo: un servidor es pequeñito, es muy alto, no hay mucho más altos que mí, y me imagino que si hubiese una gran afluencia de gente y pasase a alguien importante, yo me desesperaría, ¿no?, para ver, y lo que le pasaba a Zaqueo, ¿no? La calle estaba llena de gente que estaba aclamando, vitoreando, o vaya a saber qué hacían con Cristo, y él quería verle, sabía que ese encuentro, o lo sentía, tenía que producirse y de cualquier manera tenía que hacerlo, ¿no? Se acercó a un sicomoro y no lo sabía yo, pero los sicomoros son árboles que tienen ramas, muchas ramas hasta abajo del tronco, ¿no? Era ideal para él, ¿no? Una escalera que servía de escalera para subir al sicomoro, y él se encaramó a ese árbol porque no quería dejar de ver a Cristo. Y así sucede en muchas vidas cuando sienten ya al Espíritu trabajando en uno, ¿no? Se quieren acercar físicamente, se quieren acercar a Cristo, y espiritualmente anhelan buscar, ¿no? Y a veces cuando hablamos a alguien del Señor no nos damos cuenta y parece que responde y decimos: uy, qué bien, qué buen evangelista que soy. No es mi caso. Pero cuando vemos que hay una respuesta, a veces no caemos en la cuenta de que el Señor ya está trabajando con él, que esta persona, ese hombre o esa mujer, ya necesita de Cristo y que le está buscando y que solo estaba esperando a alguien que se le acercara, ¿no? Porque el Señor quiere que seamos nosotros que llevemos la palabra. Podrían haberlo hecho los ángeles, lo sabemos, pero no, quiere que seamos nosotros. Cuando llegamos a una vida y parece que responde, decimos: uy, qué bien, qué bueno soy. No, es que el Señor ya ha estado trabajando en esta vida. Y por la necesidad, por el dolor, por muchas circunstancias, esa persona, en cuanto le muestras dónde está la salida, la respuesta que él o ella estaban buscando, estaban anhelando, se aferra a ello, porque entiende que eso es lo que necesita, a Cristo en su vida. Baja, le dijo Jesucristo, baja. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A pesar de lo fácil que fuera el sicomoro, bajar de un árbol no es tarea sencilla, ¿no? Pero Jesucristo le da una orden imperiosa: baja y date prisa, ¿no? Y yo creo que cuando el Señor nos toca, no nos dice: bueno, te lo piensas y ya en todo caso veremos, otro día volveré, y si no, Señor, no
dice, baja, baja, que ya ha llegado el momento. No pierdas el tiempo, ni vengas con excusas, ni lo dilates lo que es vital para tu vida. Baja, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La obra de transformación en su vida había comenzado y se cumpliría. El Señor no se equivoca nunca. Cuando tiene un plan específico y concreto para una vida, lo empieza a su manera, como Él considera que tiene que hacerlo, y empieza a trabajar. Y todo sucede como Él ha pensado. Porque Jesucristo, el Señor, no solo quería que Zaqueo se salvara y le aceptara, por supuesto, ese era el principio. Jesucristo quería hacer una obra completa, como siempre quiere hacer. Cuando llama a un padre, a una madre, no solamente quiere tocar la vida de ese hombre o esa mujer, lo hace para iniciar un cambio en la familia, en el hogar, en todos los ámbitos de la persona. Baja porque es necesario que yo pose en tu casa. Posar físicamente, sabemos que fue a su casa, pero también posar espiritualmente. De alguna manera, es decir, yo reinar en tu casa, yo gobernar en tu casa, que mi palabra y mi espíritu te guíen. Pero lo más importante, que cuando Cristo toca una vida de alguien que ha sido pecador, que ha sido odiado, que ha maltratado a su propia gente, no hay nada más terrible, ¿verdad? Maltratar a cualquiera es malo, pero maltratar a los tuyos es doblemente malo, se cabe. Pero Jesucristo no solo nos salva, que es lo importante, sino que nos reivindica ante los demás. Ese también quizás es un cambio asombroso. La persona que ha aceptado a Cristo y que su vida empieza a cambiar es reivindicar incluso socialmente. De alguna manera, aunque algunos le puedan despreciar y otros le puedan atacar, de alguna manera esa persona ante la sociedad, ante el mundo, ya es distinta. De alguna manera la reivindica. Crean o no crean en Dios, saben que ese hombre, esa mujer, ya no es el mismo de antes. Ya ha habido cambios en su vida y la gente, aunque no lo diga, reconoce cuando una vida es transformada. A veces, si lo pensáramos y analizáramos, para la gloria del Señor, no hay ningún mérito en nosotros, pero el que ha aceptado a Cristo y pone su vida y su hogar en manos de Cristo, los de afuera lo ven, perciben, sabrán identificarlo o no, pero Jesucristo reivindica a la persona que pide perdón, que le acepta en su vida y en su corazón, y su vida es transformada. De alguna manera muestra que ya es en un sentido positivo de lo suyo, por decir, ese ya es mi hijo amado que ha venido a mí y yo reconozco que él es salvo ahora y tendrá la vida eterna. Zaqueo, evidentemente, en ese proceso que había empezado, no sabemos cuándo, siente gozo, porque es lo que anhelaba. De alguna manera, Zaqueo, que había empezado a darse cuenta de que su manera de vivir no era la correcta, que estaba haciendo mal, que estaba perjudicando, que estaba dañando a los demás, de alguna manera, cuando siente que el Maestro, el Señor, le llama y le toca, él nota en su corazón un gran gozo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En ese momento, Zaqueo era consciente de que el Señor le llamaba, el Maestro le llamaba, el Hijo de Dios le llamaba, y él quería recibirle, y él quería seguirle y obedecerle, que ya lo haría a partir de ese momento. Él sentía ya el gozo, y aquellos que hemos recibido a Cristo lo entendemos muy bien. Sentimos como este gozo no se puede explicar, indescifrable, de alguna manera lo sentimos porque intuimos o sabemos cabalmente que todo será distinto, que se abre un camino de esperanza en la vida, que aquel que se sentía vacío, desdichado, sin remedio, ha encontrado la respuesta. Y eso se convierte en un gozo en el corazón de aquellos que le reciben, que le hemos recibido y que le recibirán. Difícil de explicar, solamente puede hacerlo aquellos que lo han sentido. El cuarto punto es que un pecador convertido es realmente mostrará
siempre evidencias de su conversión. De una manera u otra, aquel que acepta a Cristo dará señales de su conversión. Depende de las circunstancias de cada uno, depende de la edad, depende de lo que sienta que el Señor le pide, depende de muchas cosas, pero toda persona, toda alma que ha sido convertida quiere mostrar y dar señales de esa conversión, da evidencias de que el Señor, y lo hace con cosas prácticas, no solo con cosas espirituales, que sí, que también es importante, también lo hace con cosas prácticas. Y sabemos que la palabra dice que el que robaba, deje de robar, que el que hacía el mal, haga el bien. Y nosotros, cada uno, cada vida es distinta en los detalles, en los matices, intenta hacer lo opuesto a lo que estaba haciendo mal. Lo que estaba haciendo bien, intenta mejorarlo si cabe. Toda alma convertida muestra evidencias de su conversión. Para Zaqueo, ahora Cristo era lo importante. Inmediatamente en él hay un cambio radical, ¿no? Ya había empezado a verlo probablemente, pero a partir de ese momento ya tiene claro cómo tiene que ser su vida. Ya empieza a mostrar evidencias de lo que Cristo había hecho. Y quería mostrárselo a los demás también, porque la conversión no tiene que ser algo solamente para nosotros, que sí que empieza por nosotros, pero la conversión es mucho más ambiciosa positivamente. La conversión es para que irradie y toque todo lo que hay alrededor. Debería ser así, ¿no? Pero sabemos también que después de todo encuentro con el Señor empiezan los ataques. El enemigo no se va a quedar quieto, y a veces esto es algo que olvidamos. Automáticamente empieza a haber murmuraciones lógicas, uno puede pensar. Al ver esto, todos los judíos, todos aquellos que estaban alrededor, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando Jesucristo le invita, dice: voy a posar en tu casa. Bueno, realmente Zaqueo no le invita. Si leen ustedes bien el texto, Jesucristo se autoinvita, pero bien, quien más quisiera que Jesucristo se autoinvitara a nuestra casa cada día, ¿verdad? Aunque debería estar siempre. Pero no, Jesucristo se autoinvita. A mí ayer me pasó, de pronto se me autoinvitaron 3 personas y tuve que salir corriendo a comprar más comida. Pero el Señor consume, el Señor aporta, el Señor nos da. Y Él se autoinvita: yo posaré en tu casa. Para Zaqueo había llegado algo grande, que el Señor se dignara entrar en su casa. Es algo que todos deseamos, ser dignos, ¿verdad? Y nos empeñamos y buscamos que la casa esté perfecta, que esté limpia, y hablo de la casa espiritual. Zaqueo quizá también lo hizo, ¿verdad? Pero en él ya empezaba a haber grandes cambios, ya estaba haciendo limpieza, ya estaba tirando de su casa todo aquello que estorbaba. Pero las murmuraciones y los ataques, muchos lo han sufrido y sufren, porque no pueden aceptar la gracia de Dios, no conciben la misericordia, la compasión infinita de Dios por toda alma, y ellos no lo pueden aceptar. Murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Solamente sentían rabia porque Zaqueo había visto la luz, sino que además criticaban al Señor por entrar en casa de un pecador. Y eso también, ese peligro también lo tenemos los creyentes. A veces cuando nos acercamos a alguien que está equivocado, que ha cometido errores, porque pensamos que el Señor, no sabemos, el Señor nos quiere salvar y nos acercamos a Él, quizá los demás piensan que nos acercamos demasiado. Quizá cuando nos acercamos a una persona que ostensiblemente está caminando equivocada, cometiendo algún pecado, los que estamos al lado pensamos: uy, no se acercará demasiado. No se acerca demasiado. Si el Señor le muestra que tiene que tocar esa vida y lo hace con sabiduría, hay que acercarse al pecador. Hay pecadores que se acercan a la luz porque Dios nos ha llamado, pero hay situaciones en las que nosotros tenemos que ir a aquel que está equivocado y extenderle la mano de Cristo a través de nosotros. Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor. Empezaba a haber grandes cambios en su vida. Zaqueo ya no era lo mismo. En Santiago hay un versículo, en el capítulo 2, 18, que dice: pero alguno dirá: tú tienes fe,
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En Zaqueo se daba esa realidad. Había recibido la fe, por fe se había acercado a Cristo, pero automáticamente ya entendió y sintió que a su fe tenía que añadirle obras. Tenía que demostrar que realmente esa fe había entrado en su vida y en su casa y en su trabajo y en su manera de vivir, y tenía que añadirle obras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solamente estaba dispuesto a devolver lo que había cobrado injustamente, no el impuesto que correspondía, que había que pagarlo, ¿no? Como hoy tenemos que pagar los impuestos aunque no lo vean, sino que además de devolver lo que había cobrado, iba a hacerlo por 4. Quiere decir que si alguien le había cobrado 1.000 de más, le iba a devolver 4.000. Ninguna cuenta corriente podría soportar esto, ni tan siquiera de una persona rica. De alguna manera nos está diciendo que Zaqueo no solamente iba a cumplir lo que corresponde, ¿no? Si tú te has apropiado algo que no es tuyo, lo que tienes que hacer es devolverlo. Pedir perdón, evidentemente, pero devolverlo no. Él estaba dispuesto a dar 4 veces lo que había robado. De alguna manera nos dice la palabra que estaba dispuesto a desprenderse de todo aquello que tenía. Toda su riqueza, que parecía ser mucha, iba a entregarla a aquellos a los que había engañado. Y todo el que recibe a Cristo tiene una reacción así, y de un punto se va a lo opuesto. Aquello que hacía ya no lo hace e intenta hacer aquello que debería hacer mucho mejor si cabe. Y ese es el poder transformador de Dios en la vida de los hombres y las mujeres que le reciben. Él devolvió cuadruplicado todo lo que había adquirido injustamente. Y eso pienso yo que tiene que ser, quiero acabar con estos versículos, en la vida de todo creyente. La experiencia, probablemente no hayamos sido cobradores de impuestos, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en cobrador de impuestos. Si fuera así, pues bueno, ya sabe lo que puede hacer, que es devolver lo que ha sustraído. Pero todos tenemos en nuestra vida cosas que podemos cambiar, que podemos transformar y que podemos devolver de alguna manera. La palabra de gracia del Maestro no solo salvaba a Zaqueo, también era una promesa a todos los hombres de todas las tierras y de todos los tiempos. Porque Jesucristo lo dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así cierra el pasaje. Muestra a qué había venido Jesucristo, no solamente a salvar a ese ciego, que parece ser que era de pasada, sino a salvar a Zaqueo, sino que el objetivo, la venida de Cristo era y sigue siendo ese el objetivo, salvar lo que se había perdido. Todos aquellos que se han apartado de Dios, Creador, y le dan la espalda, están perdidos hasta que no reconocen a Cristo. Y Cristo había venido a salvar a todos aquellos. Y no hay pecador ni pecado tan grande que su misericordia no pueda perdonar y su sangre lavar. Tenemos que tener esto presente para tener un corazón agradecido, desbordante de agradecimiento y de gozo por lo que hemos recibido inmerecidamente, pero a la vez también sentir esa misericordia que siente Cristo por aquellos que aún no lo han recibido.